recibirles con un texto de la palabra de Dios en Romanos 15:13, para que lo tomes para tu propia vida en esta noche. Y dice: y el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Tómalo para tu vida, hermano. Dice acá la palabra de Dios que el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer. Acá venimos a creerle a Dios, venimos a escuchar su voz y a creerle a Dios y vivir eso que creemos en Él. Gracias, Señor, por tu presencia aquí en esta noche. Vamos a tener una oración. Dios y Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra y de que ella, Señor, pueda enseñarnos tu voz, que ella pueda transmitir lo que tú has querido que llegue a cada uno de nuestros corazones, Señor. Bendecimos la presencia del Señor Jesucristo en esta reunión y la presencia del Espíritu Santo, y te rogamos, Señor, te rogamos, como lo decíamos hoy en la escuela bíblica, no solamente que tomemos el conocimiento, no solamente que entendamos la palabra, sino que la apliquemos, Padre, en nuestra vida para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, ¿tienen todos las hojitas que ha repartido nuestro querido hermano Sergio? Y realmente cada vez que puedo hablar sobre algún tema de los evangelios, realmente me emociono y me conmuevo, porque cada vez que leo lo que el Señor Jesucristo enseña en los evangelios, me lleno de esperanza, me lleno de gozo, me lleno del creer en el Señor, como leímos recientemente. Y damos gracias a Dios porque podemos tener la sabiduría que Dios nos da para poder entender la palabra de Dios. Y nosotros vamos a ver en esta noche algo especialmente para los creyentes, para aquellos que ya hemos tomado una decisión por Cristo, pero no quedan afuera y no van a quedar afuera aquellos que aún no lo han tenido, no lo tienen en su corazón. Pero, hermanos, el peso de mi corazón en estos días, mientras preparaba esto, es pedirle a Dios que realmente su palabra te convenza de lo que Él quiere que vos vivas, y que en esta noche puedas dar un paso más de fe en tu caminar cristiano, para que tu vida cambie, para que tu vida sea diferente y para que el Señor Jesucristo lleve toda gloria y todo honor. Y quisiera que vayamos al libro de Mateo, y en esta noche vamos a tratar de escudriñar lo que el Señor Jesucristo dijo en esta palabra. Mateo 7, versículo 7, vamos a leer a partir de allí. Y miren, hermanos, estas palabras son propias del Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Siempre va a tener vigencia, siempre va a ser esta palabra vigente para tu vida y para la mía y para todas las generaciones. Dice allí la palabra de Dios, Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Qué interesante esta palabra del Señor. Y quería contarles algo que también lo conté esta mañana, mientras esta semana meditaba y preparaba esto y profundizaba en algunas cosas que muchas de ellas me hicieron cambiar la perspectiva de mi oración, hermanos. Y después les voy a explicar por qué. Ayer recibo un WhatsApp de un hermano que hace varios años que yo le envío las reflexiones que habitualmente envío,
Este hermano no lo conozco personalmente, pero hace, como dije recién, varios años que nos contactamos y él por ahí me ha pedido oración, me ha pedido que realmente orara porque se sentía desanimado por muchas causas que no vienen al caso ahora. Pero ayer me impactó su mensaje y yo quiero rescatar solamente 2 o 3 cosas para compartirles lo que él me dijo y cómo podemos hoy aplicar esta charla, esta enseñanza de Mateo 7 en base a lo que él también me pudo decir. En realidad yo voy a ser cortito porque este WhatsApp es más largo que mis reflexiones, hermano. Miren que mis reflexiones son largas. Pero él me puso así: yo abandono todo, porque la verdad dejé de creer en todo. Tengo 48 años de edad, me bauticé en marzo del 2008 y jamás Dios me dijo nada ni tampoco recibí nada de Él. Y sigue en su quebranto y en su angustia, despachándose: estoy cansado de todo, de todos. Y al final me pone: yo de Él jamás recibí nada. De Dios, ¿no? Solo soy un canal para Él, nada más. Me utiliza, nada más soy un muñeco, su muñeco de peluche. Pero cuando yo quiero algo de Él, no hay nada. Tremendo, tremendo. Y ¿saben una cosa, hermanos? Estoy casi convencido que los que le enseñaron la palabra, le enseñaron el error, hermanos. Le enseñaron cosas que no están en la Biblia. Le enseñaron cosas que le hicieron creer a él que era lo que él tenía que hacer y finalmente terminó frustrado, defraudado, porque no entendió la palabra de Dios, porque no fue seguramente enseñada con la verdad de Dios. Y yo quiero que en esta noche prestemos atención porque vamos a entender esta palabra que dice acá en Mateo 7:7, porque se ha hablado muchas cosas de esto, ¿no? Pide, 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 pide. Pero hoy vamos a entender qué es lo que Jesús quiso decir cuando Él dijo: pide, busca y llama. Y el Espíritu Santo me habló en esta semana y me hizo ver muchas cosas para mi vida y realmente estoy agradecido a Dios, pero quiero compartirlo en esta noche con ustedes. En primer lugar, y como dice la hojita, algunas cosas obviamente están allí resumidas, necesitamos considerar 3 principios al analizar este pasaje que hemos leído. En primer lugar, estas palabras fueron dirigidas a los hijos de Dios. Dice el versículo 11 de este capítulo 7: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entendamos esto, hermano, y ya lo dijo el pastor el domingo pasado tratando el capítulo 15 de San Juan cuando hablamos de la vid verdadera. No todos son hijos de Dios, no todos son hijos de Dios. Sí somos creación de Dios, pero claramente el apóstol Juan en su libro dice que a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la autoridad de poder ser llamados hijos de Dios. Desde el punto de vista de la redención, solamente tienen padres los que han sido salvados por Jesucristo y son sus hijos. La redención está para aquellos que han creído en el Señor y ahora tienen un Padre. Y cuando el Señor está hablando acá de que realmente vuestro Padre Celestial, se está refiriendo a aquellos que ya tienen a Dios como Padre. Hay un montón de versículos, sobre todo en el Sermón del Monte, los capítulos que preceden a este, donde yo puse ahí algunos, por ejemplo, Mateo 5:16, 5:45, 6:1, 6:8, 6:14, hay muchos pasajes que justamente confirman esta palabra. Pero, por ejemplo, y recordando lo que el pastor el domingo pasado fijémonos lo que dice Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Aquellos que estuvieron el domingo pasado se acordarán que el pastor Horacio comentó de que antes de venir para acá veía
a unos muchachos que estaban bajo el sol y aprovechando el beneficio del sol, pero a su vez tomando cerveza, tomando vino, no sabemos qué. Y la palabra dice claramente acá que Dios hace salir su sol y hace caer su lluvia sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Pero Dios no es padre de injustos, hermanos. No es padre de malos, no lo es. Y ojo, lo aclaramos esta mañana. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Todos somos malos. Pero desde el punto de vista redentor, cuando Dios nos salvó, dice que Dios nos ve como justos. Dios nos ve como buenos, porque nos ve a través de Jesucristo. Por lo tanto, cuando somos redimidos, ya nosotros somos hijos de este Dios, somos hijos de este Padre. Por lo tanto, esta palabra fue primariamente dirigida a aquellos que eran hijos de Dios. El Señor Jesucristo también llamó a los fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Quiere decir que hay una diferencia. Cuando Él habla de vuestro padre y cuando habla del padre de mentira que es Satanás. Ahora, también, dentro de estos tres principios que yo comentaba recién, tenemos que ver que estas palabras deben, o mejor dicho, no deben ser aisladas del contexto inmediato en que fueron escritas. Es muy peligroso, hermanos, sacar palabra o extraer una palabra de un contexto porque podemos cambiarle el sentido a esa palabra. Y Dios quiere que nosotros entendamos bien lo que Él nos está diciendo. Y ustedes fíjense que cuando empiezan a estudiar el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte no es que uno dice, uy, mirá de todo lo que habla, del adulterio, habla del amor a los enemigos, de la ira, de perdonar al hermano. Está todo concatenado, es decir, hay un progreso en la enseñanza de Jesús. Jesús es un maestro de orden, va enseñando progresivamente, va llevando un hilo de lo que Él va mostrando en su enseñanza. Entonces uno puede ver que el Sermón del Monte comienza con bienaventuranzas. Entonces Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, los mansos, los misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia, los pacificadores, los de limpio corazón, etc. Pero sigue, y Él después empieza a decir, nosotros somos sal, nosotros somos luz. Después sigue diciendo, no debemos enojarnos con los hermanos, debemos tener un espíritu de reconciliación con nuestros hermanos, debemos amar a nuestros enemigos, no debemos ser hipócritas. Incluso lo compara Jesús con aquella persona que va y toca trompeta o cuando da una ofrenda, cuando hace una limosna. Dice, no sean como los hipócritas. Dice que no debemos hacer tesoros en la tierra, la avaricia, la codicia. Pero después nos dice que hagamos tesoros en el cielo, que no debemos afanarnos ni tener ansiedad. Y progresivamente el Señor va enseñando que no debemos ser hipercríticos con los hermanos, es decir, juzgar, pero también enseña que tenemos que tener discernimiento para hacerlo. ¿Por qué? Porque Él muestra el ejemplo de la viga y de la paja. Es decir, el Señor va enseñando progresivamente. Entonces, cuando uno llega a esta conclusión, ¿qué es lo que dice? Pero Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para poder vivir todo esto? Para poder realizar todo esto. ¿Y saben cómo termina? El Señor dice, pide y se te dará. Busca y hallarás. Llama y se te abrirá. Hermanos, esto que Jesús está diciendo no tiene nada que ver con pedir un auto nuevo, una casa nueva, tener un trabajo exitoso, desarrollarme en el mundo. No tiene nada que ver. El Señor está diciendo, pide todo esto que precede y yo te lo daré. Y yo te lo daré. Pero estas palabras también están dentro del contexto general de la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice la palabra. Toda. Y fíjense, yo puse allí simplemente 2 versículos, pero les voy a leer otros también. Por ejemplo, los que figuran allí, que son Santiago, y buscamos en el libro de Santiago, capítulo 4, y versículo 3. Fíjense lo que dice Santiago, que supuestamente es uno de los hermanos de Jesús, que según dicen los historiadores, se convirtió después de la crucifixión y siguió al Señor y escribió, pero seguramente él escuchó el Sermón del Monte.
¿Y qué dice el versículo 3 del capítulo 4 de Santiago? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en tus propios deleites. Pedís y no recibís. Ahora, hermanos, tenemos que tener esta seguridad. Si yo pido, si vos pedís lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, lo vas a recibir seguro. Seguro. Ahora, si vos pedís para tus cosas, tus beneficios, tus deleites, tu crecimiento material, desarrollo terrenal, podés o no podés recibir, porque en realidad eso Dios no lo prometió. No lo prometió. ¿Qué dice el libro de 1 Juan, capítulo 5 y versículo 14? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la confianza que tenemos en Él. Juan estaba mientras se predicaba el Sermón del Monte y él entendió, si yo pido algo que esté de acuerdo a su voluntad, el Señor me oye, y si me oye me lo va a dar. Pero fíjense, yo noté otros pasajes, por ejemplo Colosenses 1:9, acá es el apóstol Pablo. ¿Qué dice Pablo? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, miren la petición del apóstol Pablo. ¿Por qué pedía esto? Porque sabía que Dios puede responder esto, porque Dios quiere responder esto. Dice allí que él pedía por estos colosenses, ¿para qué? Para que ellos estuvieran llenos de amor y del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, si vos pedís sabiduría, si vos pedís discernimiento, si vos pedís inteligencia espiritual, si vos pedís conocimiento de Dios, Dios te lo da. Dios te lo da. Dice el libro de Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual se la dará y en abundancia. Y también, por ejemplo, Filipenses 1:9 dice, esto pido en oración, es el apóstol Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. No le está pidiendo, bueno, que tengan un crecimiento material extraordinario, que puedan comprar todas las propiedades que puedan, que hagan templos gigantescos. No, está pidiendo que podamos entender la voluntad del Señor, hermanos. Vamos entendiendo esto, pero hay un pasaje que me llamó más la atención, y es ese conocido de Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué les parece que el Espíritu Santo pedirá por nosotros? Pensalo. Ahora, vamos a ver, porque vamos a entrar en sí en estas palabras del Señor Jesús, para poder entender algunos principios importantes de lo que el Señor quiere dejarnos en esta noche. En primer lugar, hay tres mandamientos. Tres mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos? Pide, busca y llama. O si lo leemos en la Reina Valera, pedir, buscar, llamar. Ahora, es una orden que el Señor está dando. Pedid, pedime. ¿Y por qué será una orden? ¿Por qué será una orden? Miren, entre un par de cosas que yo entendí o que puedo compartirles es, en primer lugar, es una orden porque esto está atando más nuestro corazón a su sincera voluntad de responder lo que nosotros le pidamos. Si Él nos está mandando que le pidamos, es porque Él está comprometido a respondernos y a darnos. ¿Entienden? Él nos obliga porque Él quiere darnos. Él nos obliga porque quiere respondernos. Y nosotros leímos en el versículo 11 del capítulo 7 de Mateo, que Dios dará buenas cosas ¿a quiénes? A los que se la pidan. A los que se la pidan. Por lo tanto, nosotros entendemos que es una orden que el Señor nos está dando. Pidan. Y en segundo lugar, también es una orden para que nosotros podamos vencer
esa indisposición que tenemos en ocasiones a no querer orar. El pecado siempre se opone a que nosotros tengamos ese deseo de estar en oración, de pedir, de buscar, de clamar, de llamar. Entonces el Señor nos obliga a hacerlo. Miren, esto es como decir que hay que decirle al hambriento que coma o al sediento que tome agua. Si vos tenés sed y te dicen toma agua, vos decís, toma agua. Entonces, nosotros podemos entender que el Señor nos está obligando a hacer esto para que Él pueda obrar y respondernos y darnos aquellas cosas que le estamos pidiendo. Ahora, uno puede pensar, no comprendemos todo, pero por ejemplo, uno podría decir, bueno, pedir, buscar y llamar podrían ser tres palabras que usó Jesús en el mismo sentido de poder pedir con otros sinónimos, por eso buscar, llamar, pero también podemos verlo como podríamos decir, como una expresión progresiva que el Señor quiere que nosotros entendamos. Cuando yo pido, estoy manifestando verbalmente mis deseos. Yo quiero esto. Cuando yo pido, yo digo, yo quiero esto. Ahora, si a eso le añado una búsqueda sobre eso que yo pido, estoy involucrando todo mi ser y me estoy moviendo para poder encontrar lo que quiero recibir. ¿Me explico? Cuando uno busca, no se queda quieto. Si uno perdió algo, ¿cómo busca? Buscando. Para la redundancia, ¿no? Uno se mueve. Entonces, cuando el Señor dice pedid y después dice buscar, ya hay una actitud mía para poder moverme, para que eso que yo he pedido, que pido, pueda ser recibido. Pero si en esa búsqueda se me presenta un obstáculo, yo no me detengo y golpeo hasta que se me abre la puerta. ¿Me entienden que hay una progresión en esta palabra de Jesús? Entonces pedir, buscar y llamar es un progreso que yo voy haciendo en mi búsqueda y en mi deseo de que Dios me conceda lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, ahí podemos entender mejor. Ahora, hay otra cosa. Muchas gracias. Fíjense lo que está diciendo Jesús. Pidan, se lo traduzco a nuestro idioma. Pidan, busquen, llamen. Este es un imperativo presente, hermanos. Nos tenemos que mantener pidiendo, nos tenemos que mantener buscando una y otra vez, nos tenemos que mantener llamando y tenemos que hacerlo continuamente. Porque hay una paradoja en la vida cristiana. Porque siempre estamos saciados, pero siempre tenemos hambre. Volvemos a saciarnos y volvemos a tener hambre. Fíjense qué interesante lo que dice Jesús, por ejemplo, en la bienaventuranza de Mateo 5 y versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, dice bienaventurados los que tienen, no dice los que tuvieron, no dice los que tendrán, dice los que tienen. Un imperativo presente, continuamente necesitamos ser saciados y volver a tener hambre, ser saciados y volver a tener hambre. Eso es lo que está diciendo el Señor y nosotros tenemos que entenderlo esto, hermanos. Y si lo podemos ampliar un poquito, vamos al libro de Lucas capítulo 11, y allí en el libro de Lucas capítulo 11, que es el paralelo al de Mateo, fíjense lo que dice allí la palabra de Dios. Lucas capítulo 11 y versículo 5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos,
por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, dice el versículo 9, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hermanos, el Señor quiere que lo molestemos, porque Él dijo, pedí y yo te voy a dar. Así como el amigo inoportuno que vino a medianoche y dijo, mira, necesito esto, y dice la palabra, bueno, aunque no sea porque es su amigo, se va a levantar por lo importuno que fue, ya lo despertó, ya lo molestó, bueno, me voy a levantar y lo voy a hacer. Hermanos, ¿qué está diciendo acá el Señor? Yo digo, ustedes pidan. ¿Entienden, hermanos, esto? Quiere el Señor que lo molestemos, quiere que lo molestemos con nuestras peticiones, con nuestra búsqueda, con nuestro llamar. Y esto es algo que tiene que ser permanente. Por eso está en un imperativo presente. ¿Y por qué Dios quiere que hagamos esto? En primer lugar, para que nosotros nos demos cuenta si realmente hay una sinceridad en nuestro corazón en buscar estas cosas, si realmente amamos la santidad, si queremos crecer en la gracia, si queremos insistir hasta obtener lo que le estamos pidiendo. Él quiere que nosotros nos demos cuenta, porque Él no necesita, Él lo sabe, pero Él quiere que nosotros nos demos cuenta si somos sinceros en lo que estamos pidiendo. En segundo lugar, también Él lo hace para purificar y fortalecer nuestra fe. ¿Se acuerdan el caso de la mujer sirofenicia que dice la palabra de Dios, era una mujer griega, y que se había acercado a Jesús, y Jesús le responde con un silencio? Pero ella insiste, y finalmente Dios la prueba como una mujer de fe. Él purificó la fe de ella, Él hizo que esa fe creciera y se fortaleciera, hermanos, con la insistencia. Y en tercer lugar, Él hace esto, que nosotros insistamos y pidamos para producir paciencia. Justamente hoy leímos en el libro de Lamentaciones, Lamentaciones de Jeremías, y lo vamos a volver a leer, capítulo 3 y versículo 25. Fíjense lo que dice acá el Señor. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. El alma que le busca es la que no se conforma con pedir, sigue dando vueltas hasta encontrar lo que está pidiendo, sigue buscando. ¿Y qué dice acá? Dios es bueno, porque nosotros en esa búsqueda aprendemos a esperar en Él. Y Él muestra su bondad hacia nosotros. Por lo tanto, de esa manera también Él puede producir paciencia en nosotros. Pero también, así como hay 3 mandamientos en esta palabra de Mateo 7, también hay 3 promesas. 3 promesas, porque ¿qué dice? Pidan y se les dará, la promesa. Busquen y encontrarán, la promesa. Llamen y se les abrirá, la promesa. Y hay algo que es importante que nosotros entendamos. Esta promesa es para todo hijo de Dios. Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo en el versículo 8, cómo comienza. Porque todo aquel o aquella, no es para los pastores, no es para los líderes de la escuela dominical, no es para los hermanos que tienen 30 años de convertidos o que son miembros de la iglesia, es para todo aquel que pide, busca y llama. Todo aquel. Es decir, hermano y hermana, vos estás incluida en todo aquel, en toda aquella. Entonces el Señor te está diciendo, yo te daré si me lo pides. Pero también dice este versículo 11 del capítulo 7, que Dios nos va a dar aquellas cosas buenas que son para nosotros. Y Él pone el ejemplo anteriormente de que un padre, si un hijo le pide un huevo, no le va a dar una piedra. O si le pide un pez o un pescado, no le va a dar una serpiente. Y es interesante porque dice Jesús que nosotros somos malos, y realmente lo somos. Acordémonos lo que dijimos al principio, somos malos porque ninguno busca a Dios. Desde el punto de vista de la obra redentora de Dios, Dios nos ve como santos y como justos, pero somos malos. ¿Y por qué?
Porque aún cuando nosotros tratemos de darle buenas cosas a nuestros hijos, nos podemos equivocar. Y a lo mejor nosotros le damos algo que creemos que es bueno para ellos, y a lo mejor no lo es. Pero Dios nunca se equivoca. Por eso cuando dice que Dios nos dará buenas cosas, serán buenas cosas. ¿Y saben qué? Hay que darle gracias cuando Dios no nos da unas cosas, porque seguramente si no nos da las cosas que le pedimos, es porque no son buenas para nosotros. Es sencillo, porque si fueran buenas, Dios nos va a dar. Entonces, uno puede entender, a través de esta palabra, que tiene esa promesa de que Dios nos va a hacer o nos va a dar las cosas que le pidamos para nuestro bien. Ahora, ¿cuáles son esas buenas cosas? ¿Cuáles son esas buenas cosas que Dios nos quiere dar? Vamos al paralelo de Lucas 11 nuevamente. Y allí leemos esto. Versículo 13. Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y hermanos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? El Señor Jesucristo viene hablando del Sermón del Monte, que necesitamos ser pobres en espíritu, que debemos identificarnos con los que lloran, debemos ser mansos, tenemos que tener hambre y sed de justicia, misericordiosos, limpios de corazón, pacificadores, necesitamos ser luz, ser sal, debemos amar a los enemigos, debemos reconciliarnos con los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién nos va a dar esa gracia espiritual para poder ser esto? ¿Quién? El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es el que nos da estas gracias. Por eso, cuando está diciendo Jesús allí, ¿cómo no nos dará estos favores que el Espíritu Santo tiene para darnos? El Espíritu Santo es el que se ocupa de darnos estas cosas espirituales que nosotros necesitamos para nuestra vida cristiana, para desarrollar esa vida cristiana que nosotros deseamos y que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Se dan cuenta cómo volvemos otra vez al principio? Y volvemos otra vez a repasar que este es el circuito por el cual el Señor dice: pidan, busquen y llamen. ¿Qué estás pidiendo, hermano? ¿Qué estás pidiendo? Miren, yo cuando estudiaba esto, empecé a pedir otras cosas y de otra manera. ¿Por qué? Yo siempre que el Sermón del Monte decía: bienaventurados los mansos. ¡Qué suerte! Hay hermanos mansos. Bienaventurados los pacificadores. ¡Qué bueno! Hay hermanos pacificadores. Bienaventurados los misericordiosos. ¡Qué bueno! Hay hermanos misericordiosos. Hermanos, Jesús está diciendo, todo eso es un combo para todos. Entonces, si vos no sos misericordioso, no pensés en el que tiene misericordia. Pedile eso al Señor. Si vos no sos una persona que te fijás en hacer tesoros en el cielo y estás haciendo tesoros en la tierra, pedile al Señor que te enseñe a hacer tesoros en el cielo. Todas estas enseñanzas del Sermón del Monte son para todos, completas. Qué bueno que vos sos sal y yo soy luz. No, vos y yo debemos ser luz y debemos ser sal. Debemos amar a nuestros enemigos, vos y yo. Todo esto es para todos. Todo aquel que pide, todo aquel recibirá esto. Y estas gracias solamente las da el Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús dice, ¿cómo no les dará el Espíritu Santo? Porque el que trae todas las cosas es el Espíritu Santo. Él trae todos estos beneficios para que nuestra vida sea diferente, hermanos. Entonces, cuando uno ve esto completo, no nos va a pasar lo que le pasó a este hermano que dijo, Dios nunca me dio nada. Yo pedía y no me lo daba. ¿Qué estaba pidiendo? Entonces, sabemos que hay muchos falsos profetas y falsos pastores enseñando cosas que no dice la Biblia. Pero cuando nosotros empezamos a profundizar en ella, podemos empezar a entenderla y podemos estar seguros de que Dios lo que promete lo cumple. Porque nosotros vimos que el Señor Jesucristo dijo, mis palabras no pasarán. Y si yo te voy a dar lo que pedís, si vas a encontrar lo que buscas, y se te va a abrir
cuando vos golpees, es porque Él va a cumplir. Él va a responder, Él va a hacer todo aquello. Pero no nos olvidemos esto. Dios nos dará aquellas buenas cosas que Él sabe que son para nuestro bien. Como dijimos en primer lugar, esto es primariamente enseñado para aquellos que son sus hijos. Pero tal vez aquí en esta noche hay alguno que todavía no confesó sus pecados a Jesús, no recibió a Jesús en su vida, no lo tiene como Salvador personal, no es Dios su Padre. Y también hay una palabra de esperanza para ellos. Vamos a Isaías 55. Isaías 55. Y vamos terminando. Y fíjense lo que dice allí la palabra de Dios. A todos los sedientos, a todos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Hermanos, ¿qué está hablando esto? La salvación es gratuita para nosotros, pero no fue barata. Alguien pagó el precio. Es como si yo tomara mi celular y se lo regalo a cualquier hermano que está acá. El hermano lo recibe por mi gracia, pero yo lo pagué. Jesús pagó el precio, como lo vimos anteriormente, para que hoy sea sin dinero, sin precio, nuestra salvación. El poder llegar a ser parte del reino de Dios, poder llegar a ser hijos de Dios, como nos enseña la palabra. ¿Y qué hay que hacer? Hay que venir a Él, hay que acercarnos a Él, hay que confiar en Él. Pero hay una condición, que es la primera de todo, a todos los sedientos. Tenés que tener sed de Dios, tenés que tener sed de poder calmar esa sed con la presencia de Dios, con el Señor Jesucristo. De lo contrario, si vos decís yo no tengo sed, bien, no es para vos. Pero si vos tenés sed, el Señor Jesucristo te puede calmar esa sed, te puede salvar y podés empezar a ser parte de todo lo que estuvimos hablando en toda la noche. Todo esto que estuvimos hablando de pedir, de buscar, de llamar, va a ser una realidad para tu vida. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a pedirle al Señor que Él realmente trabaje en nuestros corazones. Si no has recibido a Cristo nunca en tu vida, hacé una oración de fe, confesando que necesitas al Señor como tu Salvador. Y empezá a seguirlo. No es simplemente decirlo. Como dijimos antes, no solamente recibir conocimiento, no solamente entender la palabra, sino aplicarla, vivirla. De eso se trata. Así que vamos a orar ahora y vamos a pedir por todos nosotros para que el Señor nos ayude a partir de hoy a entender y aplicar esta palabra. Padre del cielo, gracias porque podemos llamarte Padre, por la obra tremenda y maravillosa del Señor Jesús, porque tu palabra nos dice que todos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, nos diste el derecho, la autoridad, la potestad de poder ser hechos hijos de Dios. Y te damos gracias porque creo que casi todos los que estamos acá hemos hecho ese paso y hemos podido entender y hemos estado sedientos en algún momento y pudimos apropiarnos de la salvación por gracia, por fe en el Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias porque tu palabra ha sido explicada, quizás con limitación, quizás con fragilidad, pero Señor, gracias porque se entiende tu palabra, porque es clara tu palabra. Señor, que a partir de hoy empecemos a pedirte estas cosas que necesitamos, porque queremos ser creyentes espirituales, Dios. Queremos ser creyentes llenos del Espíritu, viviendo una vida de obediencia. Señor, si nos falta en nuestra vida tener misericordia o tener un corazón limpio en cuanto a nuestra manera de vivir, o si quizás nosotros estamos apegados a la avaricia o a la codicia, Señor, y necesitamos renunciar a eso, Señor, ayúdanos para que a partir de este día empecemos a corregir nuestra forma de pedir
y que pidamos conforme a tu voluntad. Tu palabra, dice el apóstol Juan, que si pedimos conforme a tu voluntad, ¿nos oyes? Nos oyes, y si nos oyes, tenemos las peticiones que te hayamos hecho. Es decir, nos vas a responder, nos vas a dar. Te alabamos, Señor, porque hemos tenido una hermosa reunión, porque hemos podido disfrutar de tu presencia. Y te damos gracias por tu santa palabra, porque nos edifica, nos llena, nos fortalece, nos transforma. Y como dice la misma Escritura, es inspirada por ti para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, Señor. Gracias por estos momentos que hemos pasado juntos. Y bendice a aquella persona, aquella visita que podría haber aquí en esta noche, si es que la hay, para que entienda su necesidad de acercarse a Cristo. Que no se vaya sin el Señor. Si tiene dudas, si algo no le queda claro, que se acerque a cualquiera de nosotros, al pastor Horacio, a cualquier hermano que pueda aclarar su duda, pero que pueda llevarse la seguridad de que también te tiene como Padre Dios, porque es un hijo tuyo. Gracias por esta reunión, gracias por tu palabra y tu presencia. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén.